Bien, hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y qué bueno estar otra vez juntos aquí, a través de la palabra de Dios y a través de esta forma de interconectarnos y estar juntos en el Espíritu para alabar al Señor y para compartir el bello mensaje de la palabra de Dios. La lectura que vamos a tener la encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 6. Hay unos versículos aquí que nos vamos a ocupar de ellos esta noche en nuestro diálogo. El capítulo 6 y el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, nos vamos a ocupar de la parte de lo que es una siembra. La Biblia dice que de todo lo que el hombre sembrare, de eso también recogerá. Por eso hay que tener cuidado, demasiado cuidado, y el Señor Jesús nos amonestó a tener cuidado de lo que sembramos, porque dice la Biblia que nadie puede recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Por otro lado, la Sagrada Escritura dice que las responsabilidades son individuales. Entonces no puede haber una responsabilidad colectiva. Cuando dice la Biblia que cada uno, cada persona, llevará su propia carga. Y dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. A veces las personas tratan en este mundo con su sagacidad de embolatar, de envolver, de enredar y de actuar de una manera fingida o hipócrita y tratar de ocultar sus malas acciones mediante una apariencia o una forma de piedad. Pero delante de Dios no es así. La Biblia dice que Dios es sabio. La Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y además dice la Sagrada Escritura que todas las cosas están abiertas o descubiertas, desnudas, delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que nadie se puede esconder de Dios, ni ocultarse, ni ocultar sus actos de la mirada de Dios. Dice un profeta del Antiguo Testamento que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder en favor de los que tienen corazón recto para con él. Además dice aquí que de todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará o recogerá. Hay que tener cuidado, porque a veces las personas se quejan porque de pronto en la vida tienen momentos de fracaso, momentos de gran revés y turbación, y de pronto en ese momento pueden llegar a culpar a un entorno, a indilgar responsabilidades a otras personas
que otras personas son los culpables o los responsables de sus desdichas. Cuando la Sagrada Escritura lo que está diciendo es que cada persona es responsable de sus actos y cada persona dará a Dios cuenta de sí, y que cada persona recoge de lo que sembró. Entonces, si usted sembró abrojos, no espere de ahí recoger uvas o otra clase o higos. Si usted siembra amargura, no espere recibir otro tipo, algún tipo de beneficios o de bendiciones cuando su siembra ha sido mala. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que los pudiéramos enumerar esta noche, de personas que actuaron mal y les fue mal. El salmista David, en alguna escritura, él menciona, porque él estaba siendo perseguido por un hombre a quien él le había hecho mucho bien y había servido para la grandeza del reino, para beneficio del reino de ese rey. Pero ahora lo perseguía, ahora lo odiaba, ahora maquinaba contra él todo tipo de mal. Entonces, David no actúa en venganza, ni permite que la amargura lo invada, pero hace a Dios una oración. En la oración dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, y pelea contra los que me combaten. Echa mano del escudo y alpavés, y levántate en mi ayuda. Y luego dice, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngales el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces lo que está pidiendo David, le pide a Dios en oración, es que ese su enemigo, el que lo odia, el que lo persigue, el que busca por todos los medios quitarlo del camino, eliminándolo. Entonces David hace una oración y dice que debe caer en el hoyo, en ese hoyo que él mismo o ellos mismos elaboraron. Y dice que deben ser atrapados en la red o en la trampa que ellos mismos diseñaron. Hay que tener cuidado con la mala intención. La Biblia nos habla por allá en el reino de Persia, nos habla de un hombre que era muy poderoso, era la segunda autoridad en el reino, era un hombre muy poderoso, tenía mucho poder, era un príncipe muy, muy elevado en el reino de Persia. Y dice la Biblia que era enemigo de los judíos y odiaba a un hombre de Dios, a un israelita, a un hebreo de nombre Mardoqueo. Y ese hombre, Amán, dio al rey una enorme suma de dinero, diríamos comprando la cabeza para asesinar a ese judío Mardoqueo a quien él odiaba. Cuando todo estaba elaborado, cuando todo estaba hecho para matar a Mardoqueo y a todo su linaje, a todo el pueblo
de Mardoqueo, las cosas se truncaron para él, todo el andamiaje que él había elaborado se derrumbó, y la horca que él había construido o había ordenado construir para Mardoqueo, en esa misma horca él fue colgado. La Sagrada Escritura nos habla en el libro de Jueces de un rey. Dice que era un rey cananeo de nombre Adoni-Bezek. La Escritura nos dice que este rey era un hombre muy poderoso. Él era la cabeza de muchos reinos y era un conquistador, un guerrero terrible, y ahora resulta que se vio enfrentado a las tribus de Israel, a la tribu de Judá y a la tribu de Simeón. Fueron dos tribus de la nación de Israel contra las cuales él se enfrentó. Y ese hombre fue desbaratado con todo su ejército. Habla de 10,000 soldados que él llevó al campo de batalla, y en aquella ocasión no solamente fue derrotado él y su ejército, sino que él fue tomado prisionero. Y dice la Biblia, dice, mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Los pulgares. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Observe usted, como él era un rey guerrero, un rey conquistador, entonces a muchos reyes de su vecindario, de su territorio, de esos territorios, él derrotó en campaña, él venció en batalla, y al rey vencido lo encadenaba, le cortaba los pulgares de las manos y de los pies, y encadenado lo obligaba a recoger las migajas de su mesa, la mesa donde él comía. Y ahora él reconoce que a él le está sucediendo exactamente lo mismo, lo que él hizo con tanta gente. Ahora dice él, Dios ha hecho conmigo lo que yo hice con 70 reyes, a quien le corté los pulgares de las manos y de los pies, y encadenados y atados los obligaba a recoger las migajas que caían de la mesa. Así ha hecho Dios conmigo. Esta escritura es tomada de una reflexión donde el sabio Salomón dice, quien corta piedras se hiere con ellas, o mejor el verso 8 dice, el que hiciere vallado o el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Observe usted que hay que tener demasiado cuidado con las cosas que hacemos, la vida que vivimos, los actos, nuestros actos, los caminos que andamos. Hay que tener demasiado cuidado, porque la Biblia dice que la persona, el que cava un hoyo, se arriesga a caer en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Entonces, las palabras del apóstol San Pablo, cuando dice, de todo lo que el hombre sembrare,
de eso también recogerá. Entonces nadie puede esperar diciendo que hace mal y pensando que por ese mal que hace le va a ir bien. Nadie puede pensar que va a ser un corrupto, un perverso, un malvado, un hombre de mala intención y que nunca va a resbalar, que nunca va a caer, que nunca su pecado o su culpa lo va a alcanzar. La Biblia dice, tarde o temprano, el malo será castigado. Además dice que debe tener cuidado el pecador, porque dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así que, si usted piensa que puede ser un pecador, que puede hacer mucho mal, que puede actuar mal en la vida, comportarse mal, ser mal vecino, mal amigo, mal pariente, y una persona que peca contra Dios y que de pronto puede escapar